Buenos días, compañeros. Hoy veremos la unidad 2 de Marco Legal Turístico, el cual trata sobre la condición jurídica de los extranjeros en contexto turístico. Para poder entender los temas de esta unidad, nos ayudaremos de la Ley de Migración, la cual cuenta con 8 títulos, los cuales son disposiciones preliminares, derechos y obligaciones de los migrantes, de las autoridades en materia migratoria, del movimiento internacional de personas y la estancia de extranjeros en territorio nacional, de la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional, del procedimiento administrativo migratorio, de las sanciones y de los delitos en materia migratoria. Dicho lo anterior, esta ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos mexicanos y también sobre el tránsito y la condición de estancia migratoria de los extranjeros en nuestro país. Existe una autoridad migratoria el cual ejerce la potestad legal expresamente conferida para poder realizar determinadas funciones y actos de autoridad en materia migratoria, pero esto lo veremos más adelante. ¿Saben lo que es un migrante? Un migrante, de acuerdo a la Ley de Migración en el artículo 3, nos dice que es el individuo que sale, transita o llega al territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación. Ahora, ¿qué es un turista? De acuerdo con la Ley General de Turismo, es la persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su lugar de residencia. Y un migrante, de acuerdo con la Ley de Migración, es el individuo que sale, transita o llega al territorio de un estado distinto al de su residencia. Y ahora veamos en qué son muy semejantes. Como ya mencionamos, los dos viajan de su lugar de residencia a uno diferente. Cabe mencionar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de enero a agosto del 2021, se identificaron 147.033 migrantes en condición regular en el país. Esta cifra se triplicó si se compara con las 48.398 identificadas en el mismo periodo del 2020. Como ya sabemos, los migrantes tienen derechos y obligaciones. Nuestro artículo 7 y 8 nos dice que los migrantes tienen derecho a su libertad de permanecer, transitar y salir del territorio nacional, pero tomando en cuenta algunas limitaciones que están establecidas en nuestra Constitución. Los migrantes también tienen derecho de acceder a los servicios educativos del sector público y privado, esto conforme a las disposiciones legales. También tienen derecho a recibir sin restricción alguna cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para salvar su vida. El artículo 12 de la Ley de Migración nos dice que los migrantes cuentan con el reconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto a nuestra Constitución. También, los migrantes pueden recibir información acerca de sus derechos y obligaciones, esto dicho en el artículo 13 de la Ley de Migración. Es común que muchos migrantes no se dan a la tarea de conocer sus derechos y obligaciones con los que cuentan ingresando a otro país que no es el suyo. Muchos tienen problemas cuando llegan, pero no hablan el mismo idioma y se encuentran con muchos obstáculos. Para ello tenemos el artículo 14 de la Ley de Migración, que dice que los migrantes que no hablen o entiendan el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua para así poder facilitar su comunicación. Pero así como también tienen derechos, tienen sus obligaciones. El artículo 16 nos dice que los extranjeros con situación migratoria regular deben traer su documentación que acredite su identidad y su situación, proporcionar su información y datos personales cuando sean solicitados por las autoridades competentes. Existen otras que están establecidas en la Constitución y el reglamento, por ejemplo, mostrar la documentación que acredite su identidad, su situación migratoria y cuando le sea requerida por las autoridades migratorias. Es muy importante mencionar que en el artículo 17 de la Ley de Migración dice que solo las autoridades migratorias podrán retener la documentación que acredite la identidad o situación migratoria. Existen autoridades migratorias, las cuales son las siguientes. La Secretaría de Gobernación, que puede establecer los requisitos para el ingreso de los extranjeros, suspender o prohibir el ingreso a estos, se coordina con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder proveer instrumentos internacionales en materia de retorno asistido, tanto de mexicanos como de extranjeros. Y también el Instituto Nacional de Migración, que se encarga de instrumentar la política en materia migratoria, vigilar la entrada y salida de las personas al territorio de los Estados Unidos mexicanos, así como revisar su entrada y salida de las personas al territorio de los Estados Unidos mexicanos y revisar
su documentación, llevar y mantener actualizados los registros nacionales de extranjeros, entre otras cosas. También existen las autoridades auxiliares en materia migratoria y, como sabemos, un punto muy importante para nosotros, el artículo 26 nos dice que corresponde a la Secretaría de Turismo difundir información de los trámites y requisitos migratorios, participar en acciones interinstitucionales en materia migratoria que puedan ayudar a la implementación de programas que fomenten al turismo. También es importante la Secretaría de Salud, la cual promueve en coordinación con las autoridades sanitarias la prestación de servicios de salud que se les otorgue a los extranjeros, vigila los servicios de sanidad en los lugares destinados al tránsito internacional de las personas para la prevención y control de enfermedades. Estos nos los mencionan en el artículo 27 de la Ley de Migración. Cabe mencionar que por la situación actual que estamos viviendo con la pandemia, para poder entrar a Estados Unidos se pide una prueba PCR, ya que a partir del 1 de diciembre del 2021 solo se permite el acceso al país los vacunados con Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Como sabemos, en nuestra actualidad el índice de violencia contra la mujer se ha visto en aumento, por lo tanto está el Instituto Nacional de las Mujeres. En nuestro artículo 30 nos dice que realiza acciones de manera coordinada con el instituto que permite atender la problemática, así como la prevención de violencia contra las mujeres migrantes. También proporciona a las autoridades migratorias capacitación en materia de igualdad de género, esto con énfasis con el respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes. Ahora hablemos sobre la estancia de los extranjeros en el territorio nacional. La Secretaría de Gobernación podrá cerrar temporalmente los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire por causas de interés público. Esto mencionado en el artículo 32 de la Ley de Migración. También nos dice que los mexicanos y los extranjeros solo pueden entrar y salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. Ahora, para poder entender lo que sigue, la condición de estancia se define a la situación regular en la que se ubica un extranjero en atención a su intención de residencia y en algunos casos en atención a la actividad que desarrollarán en el país, o bien en atención a los criterios humanitarios o de solidaridad internacional. Esto mencionado en el artículo 32 de la Ley de Migración. En el artículo 52 de la Ley de Migración podemos encontrar que los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las autoridades de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente. Existen varios tipos de visitantes, como por ejemplo tenemos el visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, la cual es en donde se autoriza al extranjero a permanecer en el territorio nacional por un tiempo no mayor a 180 días. Cabe mencionar que estos días se cuentan a partir de la fecha de entrada. El visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Aquí se autoriza al extranjero que cuente con una oferta de empleo por la cual perciba una remuneración en el país o que venga a desempeñar una actividad remunerada por temporada estacional. El visitante regional. Este autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo desee, siempre y cuando su permanencia no exceda los 7 días y sin permiso a recibir remuneración en el país. Visitante de trabajador fronterizo. Se autoriza al extranjero que sea nacional de los países con los cuales los Estados Unidos mexicanos comparten límites territoriales. Contará con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con la oferta de empleo con que cuente y con derecho a entrar y salir de territorio nacional cuantas veces lo desee. Tenemos el visitante con fin de adopción. Aquí autoriza al extranjero vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos mexicanos a permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoria y en su caso se inscriba en el registro civil la nueva acta del niño, niña o adolescente. Tenemos el visitante por razones humanitarias. Se autoriza esta condición a las personas que sean víctima o testigo de algún delito cometido en el territorio nacional. Tenemos residente temporal, que autoriza al extranjero para permanecer en el país por un tiempo no mayor a 4 años con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país.
El residente temporal estudiante autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación que acredite que va a realizar en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional. Y por último tenemos el residente permanente. Aquí se autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional de manera indefinida, con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país. Podrán residir igualmente en el territorio nacional por el tiempo que dure el permiso del residente temporal aquellos hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge concubinario o concubinaria, siempre y cuando sean niños, niñas y adolescentes y no hayan contraído matrimonio o se encuentren bajo su tutela o custodia y padre o madre del residente temporal. Los extranjeros a quien se les otorgue la condición de estancia de residente temporal podrá introducir sus bienes inmuebles en la forma y términos que determine la legislación aplicable. De acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Migración, se le podrá otorgar la condición de residente permanente al extranjero que esté por asilo político, por derecho a la preservación de la unidad familiar, que sean jubiladas o pensionadas y que perciban un ingreso que les permita vivir en el país, porque hayan pasado 4 años desde que el extranjero cuenta con permiso de residencia temporal, por tener hijos de nacionalidad mexicana, por nacimiento y por ser ascendiente o descendiente en línea recta hasta el segundo grado de un mexicano por nacimiento. Ahora bien, toca a turno de hablar sobre las consecuencias jurídicas que puede residir en una persona, ya que de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Migración, aquellos que se hayan internado en el país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado por el tránsito internacional de las personas, que hayan sido deportadas anteriormente y que hayan vuelto a ingresar al territorio mexicano sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, se presente como mexicano sin serlo cuando tenga antecedentes que comprometan la seguridad nacional o seguridad pública, estas personas serán deportadas inmediatamente del territorio mexicano. Hablaremos de las sanciones que están previstas en la Ley de Migración. Cabe mencionar que nuestro artículo 150 de la Ley de Migración dice que se impondrá multa de 100 a 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal Mexicano que contraiga matrimonio con extranjeros solo por el objeto de que este último pueda radicar en el país. Se impondrá multa de 1,000 a 10,000 días de salario mínimo general vigente a las empresas de transportes marítimos cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que el instituto otorgue el permiso correspondiente. Esto de acuerdo con el artículo 151 de la Ley de Migración. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que trasladen al país extranjero sin documentación migratoria vigente serán sancionadas con una multa de 1,000 a 10,000 días de salario mínimo general vigente. El artículo 156 de la Ley de Migración nos dice que las personas que visiten un transporte marítimo extranjero sin permiso de las autoridades migratorias será castigada con una multa de 10 hasta 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o arresto hasta por 36 horas. Ahora hablemos sobre los delitos. De acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Migración, se impondrá pena de 8 a 16 años de prisión y multa de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo a quienes lleven a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, albergue o transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Cabe mencionar que se aumentará hasta en una mitad las penas previstas cuando se pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta o cuando el autor material o intelectual sea servidor público. Esto de acuerdo con el artículo 160 de la Ley de Migración. El artículo 161 de la Ley de Migración nos dice que al servidor público que auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las disposiciones contenidas en la presente ley con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro en dinero o en especie, se le impondrá una pena de 4 a
a 8 años de prisión y una multa de 500 hasta 1,000 días de salario mínimo general vigente. Ahora nos preguntamos, ¿qué necesitan los extranjeros para poder internarse en el país? El artículo 37 nos dice que deben presentar su pasaporte o documento de identidad y viaje, que sea válido, una tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias, así como proporcionar sus datos personales a las autoridades competentes. Pero, ¿qué es un pasaporte? De acuerdo con el Reglamento de Pasaportes y Documentos de Identidad de Viaje, en el artículo 2 nos dice que un pasaporte es el documento de viaje que la Secretaría de Relaciones Exteriores expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranjeras permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección y en su caso dispensen las cortesías e inmunidades que correspondan al cargo o representación del titular de este. Existen varios tipos de pasaportes. Pasaporte ordinario. Para poder tramitarlo, deberás entregar la solicitud de pasaporte debidamente llenada y firmada, cubrir el pago correspondiente, presentar 2 fotografías tamaño pasaporte, acreditar la nacionalidad mexicana. Este pasaporte tiene una vigencia de 1, 3, 6 o 10 años. Podrá ser renovado cuando le toque la fecha, cuando se haya terminado las hojas de visado, por robo, pérdida o destrucción, por deterioro notorio y por la modificación de los datos personales, esto autorizado por las autoridades competentes. El pasaporte oficial. Este pasaporte se expedirá a los senadores, diputados, servidores públicos de la Presidencia de la República y servidores públicos de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional o de la Marina de Seguridad Pública. La solicitud de este documento la deberá formular por el secretario de la Cámara correspondiente. Este tendrá una vigencia de 2 años a excepción de los senadores y diputados. Para estos la vigencia será equivalente a la duración del cargo. Y por último, el pasaporte diplomático. Este solamente es para el presidente de los Estados Unidos mexicanos, expresidentes, ministros, procuradores, jefes de oficina de la presidencia y embajadores. La vigencia de este pasaporte es de 6, 1 o 4 años dependiendo del caso. Ahora veamos, ¿qué es el documento de identidad y viaje? El documento de identidad y viaje se podrá expedir a los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y que hubieran perdido su nacionalidad sin haber adquirido otra, que se encuentren en territorio nacional de nacionalidad indefinida, que no tengan representante diplomático ni consular que les expida pasaporte, que se encuentren en territorio nacional y demuestren la satisfacción de la Secretaría que no tienen posibilidad alguna de que su representante diplomático o consular les expida un pasaporte. Los requisitos necesarios para poder tramitarlo, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de Pasaportes y Documentos de Identidad y Viaje, dice que se debe llenar la solicitud correspondiente, presentar 2 fotografías tamaño pasaporte y cubrir el pago correspondiente. La vigencia de este documento, de acuerdo con el Reglamento de Pasaportes y Documentos de Identidad y Viaje, será de 3 y 6 años. De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de Pasaportes y Documentos de Identidad y Viaje, los pasaportes se expedirán en el territorio nacional por las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría y en el extranjero a través de las oficinas consulares. Los documentos de identidad de viaje se expedirán en las oficinas centrales de la Secretaría. Ahora veamos, ¿qué es visa? La visa es la autorización que se otorga en una oficina consular que evidencia la acreditación de los requisitos para obtener una condición de estancia en el país y que se expresa mediante un documento que se imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte u otro documento. La visa también se puede otorgar a través de medios y registros electrónicos, pudiéndose denominar visa electrónica o virtual. La visa autoriza al extranjero para presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar según el tipo de visado su estancia, siempre que reúnan los demás requisitos para el ingreso. La exigencia de una visa deriva de las relaciones diplomáticas entre los estados y los requisitos que se exija para los extranjeros que deseen permanecer en el país, incluir esta información.
Existen varios tipos de visa que deben presentar los extranjeros a la hora de ingresar al país. Esto lo podemos consultar en el artículo 40 de la Ley de Migración. Está la visa de residente sin permiso para realizar actividades remuneradas. Esta autoriza a que permanezca un tiempo ininterrumpido no mayor a 180 días contados a partir de la fecha de entrada. La visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Esta autoriza al extranjero su estancia de no mayor a 180 días contados desde la fecha que entra para realizar actividades remuneradas. Visitante para realizar actividades de trámites de adopción que autoriza al extranjero vinculado con un proceso de adopción en México hasta cuando se dicte la resolución y en su caso se inscriba al niño al registro civil la nueva acta. La visa de residencia temporal que autoriza al extranjero a permanecer por un tiempo no mayor a 4 años. La visa de residencia temporal de estudiante que autoriza al extranjero a entrar a territorio nacional con el objeto de permanecer el tiempo que duren los cursos de estudio. Y por último está la visa de residencia permanente que autoriza al extranjero para estar en territorio nacional para permanecer de manera indefinida. Los extranjeros deberán solicitar la visa en las oficinas consulares, esto en el artículo 41. También es importante conocer el artículo 53, que nos dice que pueden ser residentes permanentes por asilo político para poder preservar la unión familiar, por tener hijos de nacionalidad mexicana, por haber transcurrido 4 años desde que cuenta con su permiso de residencia temporal. Como ustedes saben, en la actualidad muchas personas haitianas están cruzando por nuestro país con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos. Cada día ingresan entre 250 y 300 migrantes. Es muy difícil que los dejen entrar a Estados Unidos, pero ellos ya ven a México como una opción para quedarse. Estas personas prefieren morir que regresar a su país, pero ¿por qué tanta urgencia de salir del país? La respuesta es que no tienen trabajo ahí, no hay oportunidades y sin trabajo no pueden comer. Hay mucha violencia y, como ya sabemos, en este país mataron a su presidente. Por lo tanto, están pidiendo asilo a México para poder quedarse y salir adelante. Ahora ya conocemos cómo funciona el tránsito de los extranjeros cuando ingresan y salen del país. Es importante conocer este tema para que sepamos cómo se llevan a cabo todos los procesos y si en algún momento lo deseamos, nosotros también poder ir a un país extranjero, claro, con los debidos documentos. Estos documentos mencionados los debemos tramitar con tiempo para que no tengamos problemas al viajar. Cabe mencionar que todos tenemos acceso a esta información, así que ya saben, si tienen dudas de cómo tramitarlo, pueden consultar la información en cualquier momento. Estas leyes son de suma importancia para poder conocer cómo se regula la migración y los turistas en nuestro país. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.